Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso Historia Universal. Quien les saluda, el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente, y es la década de 1980, que es básicamente referido a América Latina, es precisamente sobre el terror en Colombia y Perú. Hay que tener en cuenta que en la década de 1980 las guerrillas latinoamericanas iniciaron una alianza nefasta con el narcotráfico, desatando niveles de violencia que nunca antes se había visto. Los diferentes estados mostraron escasa capacidad de reacción y el terror va a recorrer por toda la sociedad. En ese mismo sentido, vamos a iniciar, por ejemplo, la guerra que se va a desatar en Colombia. Hay que tener en cuenta que la guerra en Colombia se da básicamente cuando dos fuerzas políticas, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se alternaban en el poder. En 1946 triunfó el conservador Mariano Ospina Pérez, cuyo gobierno procedió a desmantelar las reformas liberales precedentes, entre ellas el traspaso de las tierras de haciendas a los colonos. Esto provocó revueltas en la ciudad y el campo, lideradas por Jorge Eliezer Galtán. Tras su asesinato el 9 de abril de 1948, se desató un terrible suceso conocido como el Bogotazo. ¿Qué es el Bogotazo, profesor? El Bogotazo es el episodio de disturbio que se va a dar justamente en la capital de Colombia. La violencia básicamente no se va a detener y vamos a ver que hacia 1949 el Partido Comunista organizó los comités de resistencia para proteger a las comunidades campesinas de la violencia bipartidista. Hay que tener en cuenta que en Colombia se sabe que la violencia ocasionada por la guerrilla, los grupos paramilitares y el ejército derivó básicamente en el desplazamiento forzoso de más de 1 millón de pobladores, como los que se aprecia justamente cuando se empiezan a migrar. Solo en 1997, por ejemplo, se produjo un éxodo de 257.000 personas, que va a equivaler a un 60% de los cuales emigró por presión de paramilitares, el 29% por la guerrilla y el 11% por el ejército. En ese sentido vamos viendo justamente cómo es que se va desencadenando. Y es por ello importante mencionar que los comités o estos comités que habían sido organizados se van a empezar a radicalizar ante la política represiva del gobierno de Laureano Gómez, pero se acogieron a la amnistía de su sucesor. Consecuentemente con ello, cuando volvió a erradicar la violencia oficial con la dictadura militar de Gustavo Rojas en 1955, los guerrilleros se refugiaron en las llamadas repúblicas independientes, zonas fueras, zonas que se conocen como zonas fueras de control. Hay que tener en cuenta además que con el propósito básicamente de superar la crisis en 1957, se va a proclamar el sistema de alternancia en el poder entre los liberales y los conservadores. Es justamente lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Va a haber este desfase entre los mismos gobernadores de esta misma región
lo cual provoca justamente una oposición por parte de las guerrillas. Esto definitivamente va a desencadenar justamente en los sucesos que vamos a ir conociendo y que vamos a ir mostrando más adelante. Hay que tener en cuenta, jóvenes estudiantes, que cuando se hablaba justamente de, eh, por ejemplo, ahí vemos algunas corte de periódicos, que es básicamente la República Independiente de El Pato ocupada por el ejército, ¿no? Que básicamente hablaba acerca de la brillante acción de armas contra aquella de la sede de bandoleros. Hay otra, por ejemplo, donde señala que fue ocupada Río Chiquito, ¿no? Donde habla básicamente de las llamadas repúblicas independientes. El batallón Colombia tomó el fortín de Ciro y el tiro fijó combates con los elementos comunistas, control absoluto. ¿No? Fueron algunas de las revistas que se van a dar justamente como consecuencia de ello. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este sistema denominado Frente Nacional fue una solución temporal para el problema de la violencia. Ahora, entre 1963 y 1965, para poder someter a las repúblicas independientes, el gobierno realizó campañas militares con ayuda estadounidense. En simultáneo, se comenzaron a realizar encuentros guerrilleros. El 20 de julio de 1964 se celebró la conferencia Bloque Sur, donde se elaboró básicamente un programa agrario. 2 años después, en 1966, en otra conferencia, se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocida como la FARC. Ahora, hay que tener en cuenta que durante la década de 1980, este grupo se va a fortalecer hasta convertirse en la guerrilla más poderosa y con mayor capacidad de negociación en América Latina. Siendo así, por ejemplo, que además el panorama cambió debido a la intervención del narcotráfico, que para defender sus intereses fomentó la formación de movimientos paramilitares de derecha, pretendiendo protegerse de la FARC. Para empeorar la situación, surgieron en esos años o se fortalecieron más movimientos subversivos, como por ejemplo el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Movimiento 19 de Abril, que es el M19, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, entre otros movimientos. En esta década se acentuó así la violencia, que tomó sorprendentes dimensiones, en un marco donde los asesinatos selectivos de las autoridades políticas y los empresarios, así como los secuestros civiles, con el propósito de intercambiarlos por guerrilleros encarcelados, o simplemente de pedir un rescate, se convirtieron en moneda corriente, es decir, algo que comúnmente se hacía. No obstante, a partir de la década de 1990, los sucesivos gobernantes, desde César Gaviria hasta Álvaro Uribe, enfrentaron el problema de manera directa, y aunque con diferentes estrategias han logrado reducir el poder de la FARC y de otras guerrillas innegablemente aliadas con el narcotráfico. Eso es lo que podemos señalar en referencia a lo que fue la guerra en Colombia. Ahora, muy bien, hablemos ahora de lo que fue la guerra en el Perú. La guerra en el Perú, jóvenes estudiantes, va a ser algo muy parecido. Hay que tener en cuenta que la historia del movimiento Sendero Luminoso, la SL, se relaciona con la ruptura entre los partidos comunista chino y soviético en la década de 1960. Abimael Guzmán, profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga
en el departamento de Ayacucho, se unió al Partido Comunista Peruano Bandera Roja, que era de una tendencia maoísta, del cual se retiró para definir en la década de 1970 lo que sería Sendero Luminoso. La universidad donde trabajaba fue básicamente el centro inicial de su actividad, pues ahí formó ideológicamente a los primeros líderes del movimiento. Además, este personaje adoptó como estrategia la guerra de guerrillas, propuesta por el maoísmo, pero solo en 1978 Sendero se perfiló como un grupo fundamentalista y potencialmente genocida. Como evidencian los documentos publicados en esos años, donde sus dirigentes no ocultaban su intención de iniciar una guerra. En efecto, Sendero Luminoso inició su actividad armada en 1980 en el pueblo ayacuchano de Chuschi, donde quemó las actas que iban a utilizarse al día siguiente en las elecciones presidenciales, las primeras tras la dictadura militar. Estamos hablando del gobierno de Belaúnde, básicamente, cuando ya Belaúnde iba a ser elegido. También hay que ver que durante el transcurso de la década, bajo el gobierno o los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, las acciones terroristas inicialmente restringidas a Ayacucho, donde llegaron a constituir bases de apoyo dentro de la empobrecida población campesina, se extendieron a otras regiones del país. A inicios de la década de 1990, Sendero inició su ofensiva final. Para esa época controlaban ya varias zonas, incluso la misma capital. Organizaba los llamados juicios populares, mediante los cuales condenaba y asesinaba a los dirigentes políticos y comunales sembrando de esa forma el terror. Simultáneamente, había encontrado en el narcotráfico un aliado económico que lo dotaba de armamento moderno y de la logística necesaria para seguir combatiendo. Como respuesta, el ejército aplicó procedimientos represivos que lo llevaron a cometer una serie de excesos. Por ejemplo, hubieron continuas violaciones a los derechos humanos. La población, sobre todo a la más pobre, se encontró entre dos fuegos. Hay que señalar que en otro frente, el gobierno formalizó la acción armada de la población civil en contra de la subversión, creando las llamadas rondas en las zonas rurales del Ande, ¿no? Los ronderos recibieron armamento básico, logrando relativo éxito en su defensa y deteniendo hasta cierto punto el avance de Sendero. Finalmente, en 1992, gracias al trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, se produjo la captura final de Abimael Guzmán y la cúpula mayor del movimiento, con la que se inició su derrota. Para juzgar a los terroristas, el gobierno de Alberto Fujimori instaló tribunales militares denominados jueces sin rostro, que sobrepasaron la legalidad y ordenaron el encarcelamiento de numerosos inocentes. Más tarde, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se reabrieron diversos juicios, esta vez civiles y bajo el respeto de la legalidad establecida. En este nuevo contexto, en el año 2003 fue hecho público el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuya finalidad ha sido dar luces sobre el proceso de la violencia política entre las décadas de 1980 y 1990 para permitir el reconocimiento y resarcimiento de las víctimas. Aquí vemos en un cuadro, por ejemplo, lo que es la guerra del Perú ocasionó la muerte o desaparición de 69,000 personas. Ahí vemos, por ejemplo, la cantidad de personas, ¿no?, que van desapareciendo entre el año 1980 al año 2000, ¿no? Número de muertos y desaparecidos
reportados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación según año de ocurrencia de los hechos. Por ejemplo, vamos a ver en 1982, que son las ejecuciones en el hospital de Ayacucho, en 1980, que es la quema de las ánforas en Chuschi, en 1983, que es la masacre de Lucanamarca, en 1984, que es la barbarie de Huanta, en 1985, el atentado contra Domingo García Rada, en 1986, la matanza de los Penales, en 1987, el asesinato de Rodrigo Franco, en 1988, la masacre de Cayara, en 1989, el ataque al regimiento húsares de Junín, en 1990, desapariciones de la Universidad Nacional del Centro, en 1992, asesinato de María Elena Moyano, en 1992 también el atentado de Tarata, en 1994 se da el operativo Aries, en 1997 se da la toma de la residencia del embajador de Japón. Y esos son básicamente los hechos y sucesos que se acontecieron dentro de lo que fue el terror en Colombia y en el Perú. Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente semana.